Es un gusto recibir vía Skype al vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Miguel Majano, para conversar sobre el riesgo de un incremento en el número de contagios en los próximos días. Doctor, buenas noches y bienvenido a Noticias 4 Visión. Muchas gracias, pase ustedes muy buenas noches. Gracias por la invitación para tratar del tema que de todos los días, ¿no? Por supuesto, doctor, queremos conocer de primera mano, pues hemos escuchado de parte de las autoridades que esta semana justo que estamos por iniciar y la siguiente semana son las 2 semanas más críticas con una mayor probabilidad de contagio en nuestro país de coronavirus. ¿Nos puede explicar por qué es esto? Hay gente en redes sociales con gran información inadecuada o desinformación que incluso hasta ya no cree. Necesito que usted como doctor y como parte del gremio pues nos explique por qué estas 2 semanas son de vital importancia guardar la cuarentena. Bueno, la verdad es que la propagación del coronavirus es exponencial. Esta situación de crecimiento exponencial es bastante malo para la enfermedad en sí. La famosa curva en donde su crecimiento es exponencial quiere decir que el crecimiento de los contagios se produce cada vez más rápido. Por ejemplo, el doctor Oscar Franco, un epidemiólogo de Colombia, refiere que los primeros 100 a 1000 casos pueden crecer en un mes, pero los próximos 10.000 casos pueden crecer en una semana. Y en el caso del COVID-19, en el crecimiento en el número de personas va a ser inevitablemente exponencial, al menos por un tiempo. Y esto es debido también a que la tasa de las nuevas infecciones depende claramente de la cantidad de personas que ya son contagiosas. El número reproductivo básico del COVID-19 oscila alrededor de 2.4, es decir, que una persona puede infectar entre 2 y 3 personas. Por eso es importante mantener las medidas de prevención para evitar su propagación. Aislamiento de casos positivos, cuarentena de casos sospechosos, distanciamiento social. Si logramos estas medidas que todo el mundo las conoce y se les está diciendo, vamos a empezar a disminuir, a reducir la curva famosa para que la velocidad de los contagiados sea menor que los no contagiados. Entonces, precisamente ¿por hablando... qué el hecho? Sí. Sí, la pregunta iba en relación, hablando de estas medidas, ¿qué puede hacer la familia salvadoreña justamente en estas 2 semanas? Y le agradecería que fuera muy puntual, porque sí, hay personas del otro extremo, hablamos de personas incrédulas y hay otras personas que están pues agobiadas por el miedo, y usted sabe que el miedo también pues, puede producir descontrol y acciones equívocas. ¿Qué pueden hacer o qué podemos hacer las familias salvadoreñas crucialmente en estas 2 semanas? Contestándole su pregunta de las 2 semanas, el por qué estar preocupados por estas 2 semanas. Preocupados tal vez porque se van a hacer el incremento de los casos, y eso se ve en las curvas de los casos confirmados a la fecha, los cuales el día de ayer hubo 65 casos. 44 fue un día antes. Ahorita tenemos 360 casos activos, y si cada de estos 360 casos activos son contagiosos, vamos a tener entre estas 2 semanas entre 720 y casi 1080 casos contagiados en el país. ¿Qué significa esto? Que a través del distanciamiento social es lo más importante, el uso de las mascarillas. El distanciamiento social es válido, pero para eso también debemos de evitar las aglomeraciones, generar un mecanismo para que la gente no salga, no violándole sus derechos, pero por lo menos tratar de que disminuya la concentración de personas. Si ustedes se fijan, las calles ahorita están llenas de tránsito y no sé qué es lo que está pasando. Entonces, si no encontramos o si no le damos valor al distanciamiento social, el punto es, vamos a tener una elevación por la propagación del virus. Una persona puede contagiar entre 2 y 3 personas. Y mientras andemos en la calle sin necesidad de estar haciendo lo que nos corresponde, vamos a rellenar todo lo que es prácticamente los hospitales. Hay que respetar estas medidas que creo que todo el mundo está consciente, no solo nosotros como país, sino que a nivel del mundo la palabra famosa o el eslogan es quédate en casa. Y eso es lo más importante.
Definitivamente. Doctor, eventualmente pues todo tendría que regresar poco a poco a la normalidad si es que los salvadoreños acatamos las recomendaciones, las medidas de quedarnos en casa. Pero adelantándonos un poquito en el tiempo, ¿cuáles serían estos controles sanitarios rigurosos a los que podríamos regresar luego de esta cuarentena? La verdad que para llegar a estos casos rigurosos debemos de ver primero, como les decía, la curva exponencial sirve para determinar que entre un contagiado hay, mayores van a haber. Igual va a ser, menos contagiados va a ser, la curva va a bajar. Pero eso no quiere decir de que nos vamos a descuidar. Siempre se deben de mantener las mismas medidas, pero con un mayor control, como ustedes dicen, a través de las diferentes autoridades, llámese comercio, llámese Ministerio de Salud, hacer los protocolos que corresponden para evitar ese hacinamiento, para evitar también el hecho de volver a la normalidad. Va a ser muy difícil volver a la normalidad mientras esté el virus circulando en el país. Entonces, es muy importante el hecho de la educación, en el sentido, a la población hay que educarla para que aprenda, ¿verdad?, a ver. Pero ustedes ven las gráficas, ustedes ven los spots que salen, no mantienen lo que es prácticamente el distanciamiento social. Y eso es todo, distanciamiento social, aislamiento en la cuarentena, en la casa, en fin, todas esas cosas, medidas que ya están, no requieren mayor ciencia que acatar las medidas que se están dando. Y es precisamente nuestro propósito con esta entrevista, doctor, poder educar a la población para que comprenda de primera mano la importancia de nuestro comportamiento, de cumplir con las disposiciones sanitarias para evitar un mayor contagio. Rápidamente lo hemos venido diciendo, expertos nos los han repetido, que el virus ha venido para quedarse, va a terminar la cuarentena, pero nosotros debemos de convivir con el virus, con estas medidas que usted mencionaba, ¿no? Practicar ya, tomarlo como un hábito, el distanciamiento social y las medidas de higiene. Un último consejo para toda la población, doctor. Pues la verdad es que como colegio médico nosotros hemos estado trabajando bastante en ese sentido, de ver de qué manera podemos darle a la población a través de nuestro observatorio con los compañeros que están trabajando en ello, la educación necesaria para que las personas estén conocedoras y enteradas de cómo está comportándose la enfermedad y las recomendaciones necesarias, no solamente a nivel de población, sino que también a través de otras profesiones. Bien, doctor, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado de explicarnos pues la importancia de acatar las recomendaciones y de verdad pues ojalá que haga eco en los salvadoreños, puesto que hemos visto un mayor incremento de circulación y también nos preocupa como medio de comunicación estar reportando pues el día de mañana las estadísticas fatales en nuestro país. Una vez muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.